bienvenidos a este nuevo video, el cual lo realizaremos en un Cessna 172. Es un avión para 4 plazas, incluyendo el piloto. Realizaremos el vuelo mediante la navegación BOR para aterrizar en la pista 28 del aeropuerto de Guadalajara. Saldremos de la pista de Ocotlán. Lo hago esto por la cercanía para que no se haga muy largo el vuelo. Vamos a poner en marcha la aeronave. Y nos posicionamos para salir. Ajustamos el altímetro con B grande. Todo bien, libre, vámonos. Vamos a posicionarnos. Vamos a incluir los valores del BOR, que es el 117.3. Lo ponemos en las dos radios. Tiene dos radios esta aeronave. 117.3. Pasamos y hacia abajo con ambos, primero el derecho y luego el izquierdo, y cambiamos al radio 2. Ahí está. Vamos a ver acá, ver la distancia del DME y de las distancias de ambos BOR. Medio lo quiero en el 1, en el BOR 1. Con este vamos a realizar la aproximación. De acuerdo a la información que tenemos, sabemos que el aeropuerto, la pista 28 del aeropuerto tiene una dirección 286. Les dejo ahí un link donde vienen toda la información de los aeropuertos con sus BOR. Ok, vámonos. Me dice que la velocidad de despegue es 65 a 75. Según el manual. Bajo los flaps, perdón, los subo y empezamos a girar a la izquierda. Nos queda hacia el oeste el aeropuerto.
le vamos a poner aquí en el piloto automático. Con esa se activa. Quiero una altura de los aproximadamente 8000, 9000 pies, 9200. Entonces quiero que me lleve a esa. Encendemos el piloto automático y le digo que me navegue hacia el borde. Con esta tecla, en cuanto localice la señal del borde que vaya en la dirección hacia la pista, va a dar el viraje hacia la derecha para ir directos hacia el aeropuerto y en dirección de pista. Vamos a bajar un poco el ascenso. Con este se baja y con este se incrementa. Ya el avión tiene control total del vuelo. Ya tiene las instrucciones para que cuando están todos en verde, este significa que está activado el piloto automático. Y este me dice que va a interceptar la frecuencia de borde y vamos a navegar en base a esta señal para llegar a la aproximación de la pista 28, que fueron los valores que nosotros introducimos aquí en nuestro Garmin G1000, que es el que tiene esta aeronave. Vamos por fuera. Y pues esta es la carretera que va de Ocotlán a Guadalajara. De este lado tenemos el lago de Chapala y el aeropuerto nos queda detrás de estos cerros. Entonces ahorita, en cuanto intercepte la línea, que se ponga al centro, girará automáticamente. Ahí van. Es básicamente para conocer cómo funciona la aproximación mediante el borde. Dependiendo del borde, hay borde que tienen, pues la frecuencia tiene mucha salida y la alcanzamos a captar desde muy lejos, sí, la aproximación. Ahí vamos, ya está girando. Y continuamos el ascenso también. En otro video haremos el mismo recorrido, pero mediante el sistema ILS en esta aeronave, en donde también nos hará el descenso automáticamente. Ahora solamente nosotros lo que vamos a hacer es ir bajando la aeronave, porque con este sistema solamente nos va dando la aproximación a la pista y llegar directamente hacia ella. Este sistema es muy bueno, el Garmin G1000, porque nos da valores en este caso de los pistones, de los 4 pistones, pero trae algo muy importante. A ver, vamos a retirar eso, que es
es un radar, ¿sí? En el cual nos pone, por ejemplo, este radar trae dos funciones. La primera es mediante el terrestre. Me está diciendo aquí que todo está en verde, significa, o amarillo significa que a la altitud a la que vamos volando no tenemos ningún obstáculo y podemos volar sin ningún problema. También tiene el otro sistema por sí mismo. Cuando hay lluvia o algún tipo de fenómeno meteorológico que me impida, nubes en formación, que me impida el trayecto, me avisa también con rojo que por el lugar hacia donde vamos hay problemas y debería de ir dando la vuelta para evitar esas nubes. Ahorita, como tenemos pues prácticamente limpio todo, no lo ocupamos, pero sí es importante en eso. Por eso es lo bueno de este sistema. Vamos a dejarlo a esta altitud para no subir mucho, y le ponemos donde queramos también, y automáticamente a la altura a la que volamos ahí nos mantiene. Y ya pues solamente nos queda llegar por medio del board e ir nosotros haciendo el descenso manualmente, pero es una gran ayuda sobre todo también cuando no hay una posibilidad de hacerlo visualmente. Lo hacemos mediante este instrumento. En caso de que tuviésemos una avería en nuestro sistema, en el Garmin, contamos con estos tres instrumentos que bien nos ayudan cuando menos a tener un aterrizaje pues con mayor posibilidad de que tuviésemos algún accidente, que generalmente es muy difícil, ¿verdad? Porque que fallen, pero también hay que considerarlo. Bien, pues ya estamos a 19 millas. En esta ocasión tampoco tendremos comunicación, pediremos permiso a torre para el descenso, ¿no? Pues son solamente como con fines informativos para ilustrar cómo funciona el sistema. Ya cuando lo manejemos un poco mejor podemos solicitar que nos dé permiso torre, y ir al pendiente del tráfico y también de las condiciones meteorológicas. También en este caso está totalmente sin ningún problema. Así lo elegimos al inicio. Entonces 17 millas. Vamos a empezar a desacelerar un poco. Si queremos darle un poco de prisa al avión o a nuestro vuelo, ahí tenemos la opción de hacerlo un poco rápido, ¿verdad? En caso de que queramos hacerlo más a prisa, tecleando la tecla Y y el número 8 del teclado numérico. Entonces tecleamos primero la tecla Y, me pone esa posición y yo pongo el número 8, ya me va acercando más rápidamente hacia el lugar donde yo vaya. Igual para a regresarlo, vuelvo a teclear la tecla Y y ya me pone en modo normal. Bien.
Aquí ya vamos al aeropuerto. Tenemos ya aquí el aeropuerto a la vista, entonces vamos a desactivar, que ya nos trajo de la mano hacia dónde vamos a ir. Podemos desactivar el piloto automático para tener un control manual del avión. Pasamos el descenso. Aquí en esta pantalla tenemos aquí también la pista, nos lo indica, lo cual es una ayuda muy grande porque podemos irlo haciendo desde aquí sin necesidad de ponerlo por arriba. Vamos a poner un punto de flaps. Luces de aterrizaje. Le di otro punto de flaps, sería el 20%. Según el manual, recordemos que velocidad de aterrizaje de 58 a 52 nudos. Extendemos totalmente los flaps. La mezcla la enriquecí totalmente.
Y pues es como funciona la aproximación por Bohr. Espero les haya gustado y la próxima vez lo haremos con el sistema ILS en otra aeronave. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.